Mateo capítulo 6 todavía es parte del Sermón del Monte que inició en el capítulo 5 y termina hasta el capítulo 7. Mateo 6, este capítulo, lo dividimos para su estudio en dos partes. La primera tiene que ver con el creyente y la adoración, y la segunda con el creyente y la riqueza. Comenzamos con la primera parte, que tiene que ver con la adoración. Nosotros y la adoración. Cristo puso la adoración como nuestra máxima prioridad. De hecho, el apóstol Juan enseña que Dios busca adoradores. Y es que nuestra relación con Dios determina nuestra relación con las demás personas y nuestra condición, sea de abundancia o sea de estrechez. Si tú adoras, hay una recompensa. Esa es la palabra clave de este estudio: recompensa, y no quiero que la pierdan de vista. Todos debemos venir a Dios buscando su recompensa: ser bendecidos, ser prosperados, ser establecidos, ser perfeccionados, ser engrandecidos. Dice el versículo 1 de esta manera: Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Es la actitud correcta con la que debemos acercarnos a Dios, porque si Dios no nos va a sacar de nuestros apuros, Dios no será nuestro Salvador. Si Dios no va a proveer las condiciones para que nosotros tengamos una vida más promisoria, entonces es por demás nuestra fe. Lo que tenemos es un ascetismo, es una religiosidad. Tú y yo debemos acercarnos a Dios, así como dice aquí, para tener recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Y luego dice el versículo 2: Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los fariseos tenían la costumbre de hacer propaganda de sus ofrendas para ser alabados de los hombres. Y lo que Jesús dice aquí es que tal alabanza, tal admiración que causaban sus ofrendas delante de los hombres era ya su recompensa. Quien hacía ofrenda con la intención de ser visto, de ser reconocido, o incluso con pesar en su corazón, no recibe la recompensa que necesita de parte de Dios. Espero estarme explicando. Y sigue diciendo: Y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Acabamos de ver dos puntos de la adoración: uno, la ofrenda, y dos, la oración. ¿Cómo deben hacerse ambas? De una manera discreta. ¿Cuál debe ser la intención cuando damos o cuando oramos? Recibir nuestra recompensa de parte de Dios. Cuando tú ores, dice el Señor, refiriéndose a que la oración es parte de lo que Dios espera de nosotros, no solo dar. Si tú quieres que tu vida cambie, no pierdas de vista estos dos puntos en tu adoración. Uno,
la ofrenda. Y también si tú estás cumpliendo la primera, si tus ofrendas no están hablando negativamente contra ti, si tus ofrendas están hablando positivamente de ti, ahora lo que sigue es ora, pide, y lo que pides se te dará, porque Dios no está en enemistad contigo, porque tú has sido fiel. Entonces la oración es parte de nuestra devoción, lo mismo que nuestro estudio de la Biblia. Se trata de algo que debemos hacer todos los días de una manera privada y secreta con Dios, y que Dios va a recompensar. Y hazlo de una manera privada. Hay gente que solamente ora cuando estamos en un lugar público, por ejemplo la iglesia, que solamente abren su Biblia el día que estamos aquí, y los demás días viven a su albedrío, a su decisión, y están a expensas de su carnalidad, de su mundanalidad. Sigue diciendo: Y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. ¿Cómo debemos orar? Mira, creo que una de las defectos mayores que llegamos a desarrollar en nuestra vida de adoración es cuando oramos por los alimentos, porque ahí nuestra oración se ha vuelto una repetición. Casi siempre usamos las mismas palabras. Y creo, así como lo acabamos de ver, que debemos volver a dar, y dar bien, dar como el Señor merece. Creo que debemos volver a orar, que debemos volver a estudiar nuestra Biblia, y que esta oración de la que estamos hablando ahorita nos debe hacer sentir comunicados con Dios, porque muchas veces sentimos nuestra oración vacía, sentimos que nuestra oración no pasa del techo, y no hay en nosotros vida ni emoción cuando estamos orando. Entonces sí, recomiendo que examines tu condición al hacer oración, y que le eches más ganas, de tal manera que puedas sentir la presencia de Dios, porque solo de esa manera podemos tener la seguridad de que seremos recompensados. La intención de todo esto, de toda la adoración, es obtener una recompensa. Dice Jesús: Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. De ninguna manera este modelo de oración es un rezo. La gente lo hemos convertido en un rezo. Se trata de un bosquejo. Cuando tú y yo oremos, debemos seguir los puntos que se tratan en este modelo. Y yo quiero hacer énfasis en el perdón, la importancia, como les decía yo, tener la intención o el interés de ser recompensados por Dios. Eso es número uno. Número dos, dar para que se nos abra el cielo. Porque si retenemos, lo que sigue está estorbado. Pero si damos, lo que sigue va en el proceso correcto. Ahora, lo que sigue es orar no para ser vistos, no solamente cuando vamos a la iglesia o estamos en algún lugar público donde otros están leyendo su Biblia o están orando, sino es algo que debemos hacer todos los días. ¿Hasta dónde? Dijimos, hasta sentir la presencia de Dios. Ahora, aquí el punto que yo quiero mencionar es
que un espíritu no perdonador estorba la eficacia de la oración. Si se fijan, dice: perdónanos como nosotros perdonamos. Entonces, la oración pierde su eficacia cuando hay algún resentimiento contra alguien en nosotros. Tenemos que tratar con nuestros resentimientos de tal manera de convencernos a nosotros mismos que esas personas que nos hieren, que nos afectan, realmente no saben lo que hacen. Un espíritu perdonador. Eso es lo que dice el verso 12, que el perdón que Dios nos concede está condicionado al perdón que nosotros demos a las personas a las que traemos de alguna manera en salsa o nos la deben. Muchos han convertido, como les decía, este verso, este pasaje del 9 al 13 en un rezo, y es un gran error porque se trata de un bosquejo, como les acabo de mencionar, y cada punto de los que se tratan aquí, en el orden en el que se mencionan, así es como debemos hacer la secuencia de nuestra oración con nuestras propias palabras. A continuación sigue diciendo la Escritura: Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Entonces, solamente como recapitulación, 3 errores que se pueden cometer al orar. 1, orar con la intención de ser vistos y solo en situaciones públicas. 2, orar palabras vacías o repeticiones, no sentir la presencia de Dios. Y 3, orar con pecado en el corazón, con resentimiento. Cualquiera de esos 3 errores va a hacer ineficaz nuestra oración. Y a continuación se trata otro punto, el tema del ayuno y la oración. Dice así: Cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno, hablamos de ofrenda, hablamos de oración, hablamos de estudio de la Biblia, hablamos de perdón, y ahora estamos hablando de ayuno. 5 elementos de la adoración. El ayuno es parte de la adoración. Y no crean que es algo muy difícil de hacer, porque es natural cuando tenemos un problema que se nos quite el hambre. ¿No se han fijado en eso? Cuando tenemos mucho trabajo es natural que se nos quite el hambre. Ya después nos da un hambre atroz, pero mientras estamos en el conflicto se nos va el apetito. Esto nos enseña que por naturaleza Dios nos programó para, además de ofrendar, además de orar hasta sentir la presencia de Dios, además de estudiar la Biblia, además de perdonar, aprendamos a usar la herramienta del ayuno para consagrarnos en la oración. Ayuno sin oración no funciona. Tiene que ser ayuno con oración. Ahora, pero es que estoy trabajando, sí, pero puedes estar trabajando y abstenerte de palabras, abstenerte de a veces está uno en el trabajo y se lleva un tentepié, abstenerte de ese tentepié, seguir haciendo tus actividades, pero de alguna manera mantener tu espíritu conectado a la bendición de Dios. Acuérdense, la gran intención de la adoración es la recompensa. Y si no estamos siendo recompensados por Dios, es porque estamos fallando en uno o más de los puntos de adoración que estamos tratando en este momento. Entonces, el ayuno es una forma de buscar de una manera más urgente la recompensa de Dios.
Consiste en dejar a un lado cosas menores, como puede ser dormir, como puede ser alimento, como puede ser incluso relaciones sexuales, buscando algo mayor. Y de las relaciones sexuales, también se han fijado que así, cuando uno tiene problemas, se le quita a uno el hambre. También a veces cuando uno tiene problemas, no tiene apetito sexual. No sé si se han fijado también en ese detalle. Son cosas naturales con las que Dios nos programó para equiparnos con las armas de la guerra espiritual, para hacer lucha espiritual. Solo que cuando no estudiamos la Biblia con el detenimiento que lo estamos haciendo hoy, no le adquirimos el provecho que estamos adquiriendo en este momento, y por lo tanto no podemos aplicar los controles correctos para desatar sobre nuestras vidas la bendición tan anhelada y tan necesaria y tan urgente que tenemos. El apóstol Pablo, respecto al ayuno de relaciones sexuales, lo explica en 1 Corintios capítulo 7 versos 4 y 5 de esta manera: La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, y vuelvan a juntarse en uno, para que no les tiente Satanás a causa de su incontinencia. ¿Se da cuenta que subrayé con mayúsculas? Cuando realmente, no es cuando le duele la cabeza a la mujer o cuando está cansado el Señor, no. ¿Cuándo nos vamos a ocupar sosegadamente en la oración? Entonces, pues ahora muchos van a agarrar el pretexto de, ¿sabes qué? Voy a orar, me voy a consagrar para Dios. Pasamos a la segunda parte de este capítulo 6 de Mateo, que tiene que ver con la riqueza. Yo sé que la adoración nos conduce a la riqueza, como se acaban de dar cuenta. Si llevamos el orden que se nos requiere para adorar al Padre en espíritu y en verdad, seguramente vamos a acceder a la riqueza. Pero ahora el Señor Jesús abunda un poquito más sobre este punto. Dice así: No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Lo que Cristo enseña en esta porción es que es insensato sobreestimar las cosas materiales y estarlas viendo como nuestra salvación y no a Dios. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo se va a llenar de tinieblas, porque estás adorando las cosas materiales. Si no eres capaz de honrar a Dios con las cosas materiales, entonces la recompensa que vas a tener pues es de las cosas materiales y no de Dios. Y lo que el Señor nos está enseñando es que nuestros ojos deben estar puestos en Dios y no poner la confianza en las cosas materiales, porque son pasajeras. Pronto se descomponen, pronto aquel éxito que tuvo tu negocio comienza a declinar y es tiempo de comenzar a pensar en otra bendición. Y no es fácil emprender nuevos negocios sin la bendición del Señor, pero con la bendición del Señor sabemos que las cosas son así. Las cosas materiales pasan, el dinero se devalúa, la moneda, por ejemplo el dólar, pierde su valor, increíblemente pierde su valor, y entonces nosotros tenemos que encontrar otras fuentes de aprovisionamiento de riqueza, y de eso es de lo que está hablando el Señor. Que cuando tu confianza está puesta en las cosas materiales y un día no las tienes, esto te causa mucha depresión, mucha desesperación
y mucha gente hasta se ha suicidado porque tiene deudas. O sea, lo que tenía invertido, el negocio se le quemó, el giro se extinguió, de pronto se acabaron las televisiones de bulbos y yo tenía una fábrica de bulbos, por decirte algo, y ahora ¿qué voy a hacer? Tiene uno que aprender a confiar en Dios, a esperar y que Dios nos vaya dando esa dirección. Lo único que dura para siempre y que te produce intereses a 30, 60 y 100 por uno son los tesoros que usaste para la gloria de Dios. Eso es lo único que va a hablar por ti delante de Dios el día que caigan a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegue. Como ejemplo de ello tenemos la ofrenda de Cornelio, la cual habló por él delante de Dios. Lo dice en Hechos capítulo 10, versos del 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio ni siquiera era judío, y sin embargo oraba a Dios y ofrendaba. Con este pasaje comprobamos que la manera en que la gente usa la riqueza indica la condición de su corazón, si es Dios su Señor o si son las riquezas. Jesús dijo que no se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, que se sirve a Dios o que se sirve a las riquezas. Si gastamos nuestro dinero solo en asuntos terrenales y descuidamos nuestra relación con Dios y nuestro servicio a su obra, nuestro corazón está en nuestro negocio y no en Dios. Por lo tanto, recibiremos recompensa terrenal y no divina. Y es muy difícil mover la montaña con carretilla, pico y pala cuando el Señor nos dio autoridad para decirle a la montaña que se mueva. Solo que, como les dije, puede ser que alguno de los aspectos anteriores que incluyen la adoración esté fallando y que necesitemos corregir. Jesús claramente nos está enseñando que nuestra confianza y esperanza deben estar en Dios. Ahora, algo muy interesante, la Biblia no condena la posesión de las riquezas, pero nos advierte en contra del amor al dinero y el uso incorrecto de la riqueza. ¿Estás de acuerdo conmigo? En 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, vemos lo que es el uso incorrecto de la riqueza. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Trabajas, te cansas, te enfermas y no recoges, no retienes, porque recoges en saco roto. Y todo lo que obtienes se te fue en la descompostura, se te fue en la enfermedad, se te fue en cosas que no debieran estar ocurriendo en tu vida. Son juicios que están para los incrédulos, no para nosotros. Pero la cuestión es que amar al dinero es raíz de todos esos males. No significa que Dios no quiera que tú seas próspero. Claro que Dios quiere que seamos prósperos y mucho, pero no quiere que nuestra confianza esté en las cosas materiales. Y sigue diciendo en Mateo el capítulo 6 de esta manera: Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan,
Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Quiero preguntarles, ¿Dios dice que no trabajes? Cuando te dice, los lirios del campo y las aves del cielo no trabajan, no hilan, no cosechan, y Dios los viste, ¿Dios te está diciendo que no trabajes? No, te está diciendo que no te afanes. Que no, el afán en este caso se refiere a poner demasiada confianza a las cosas materiales. Hagamos lo correcto, demos a Dios lo que es de Dios. Ya vimos los puntos, no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de calidad, estamos hablando de recogimiento, de apartarnos para Él. Y el verso 33, como les decía al principio, es la clave de todo este pasaje. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Cuando dice busca su justicia, es la recompensa. Tú haz tu parte y deja que Dios haga su parte. Termina este capítulo con el siguiente verso. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Afanarnos es necio, es absurdo, porque por mucho que te afanes, no va a amanecer más temprano. Por mucho que te afanes, no vas a añadir 2 centímetros a tu estatura. El afán trae decepción, trae cansancio. A veces se cansa uno porque trabaja, pero a veces se cansa uno porque se preocupa. Cuando te preocupas es afán, no te preocupes. Más bien busca la recompensa. Vuelve a hacer las cosas primeras. Vuelve a tu primer amor. La vida, dice Jesús, es mucho más que vestido o que comida. Y después Cristo señala el cuidado que Dios tiene de la naturaleza. Si Dios cuida las flores, ¿no te va a bendecir a ti? Si Dios cuida la hierba, las aves, y nos dice, ustedes son más valiosos que todas ellas, ciertamente Dios nos cuidará. El Padre conoce nuestras necesidades. Y si lo ponemos en primer lugar, Él satisfará toda nuestra necesidad. Si tú pones el honrar a Dios en primer lugar, permites que Dios te honre a ti también en primer lugar. Yo les voy a decir, Dios está dando casas, Dios está dando vehículos nuevos, Dios está dando terrenos, Dios está dando plazas de negocio en otras ciudades grandes e importantes. Pero ¿a quién va a ser? Al primero que se lo va a entregar, al que lo pone a él primero. ¿Quién va a ser al segundo a quien se lo va a entregar? Al que lo pone a él segundo. Se los demuestro. Cuando Jesús iba a la casa de Jairo, porque su hija estaba a punto de morir, estaba enferma, una mujer se atravesó a sus pies y tocó el borde de su manto. ¿A quién sanó Jesús primero? A la mujer. ¿Y por qué no dijo Jesús, eso no es justo? Él vino primero, fórmate. Detrás de todos esos que están aquí, vas tú. ¿Jesús actuó con esa justicia? ¿O Jesús actuó de acuerdo a la fe que había en esa mujer? Por eso cuando voltea y la ve, le dice Jesús a ella, mujer, tu fe te ha salvado. O sea, es la fe la que nos permite arrojarnos a los pies del Señor y obtener de Él la bendición. ¿Me explico? Entonces,
Yo digo, Señor, si vas a dar casas, quiero ser el primero. Discúlpenme si quiere alguien ganarme. Despeínese, suéltese el pelo. Señor, si vas a dar camionetas, quiero ser el primero. Si vas a dar coches híbridos, quiero ser el primero. Si vas a lo que vaya a dar Dios, yo sé que Él todo es bueno, agradable y perfecto, y que Él no tiene problemas con la riqueza. Pero ahora me está diciendo, ponme a mí primero. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. Que pase el grupo de alabanza.